Em, Buenas noches, compañeros, maestros, si es que lo revisa. Este es un video que es parte de la actividad que está en el foro, en la plataforma de Eminus, donde se tiene que elaborar un circuito en serie y un circuito en paralelo. En la imagen aparecen juntos, pero entiendo que son circuitos separados. Y pues procedo a mostrarles el ejercicio. Primero que nada habría que entender la imagen, que es esta, en donde encontramos un circuito paralelo y un circuito en serie. Son circuitos separados, son circuitos independientes. Entonces yo en la proto fue lo mismo que hice: circuitos en serie y paralelo, cada uno con sus conexiones a la fuente de voltaje la fuente de voltaje. Y pues nada más que al momento de hacer algunas mediciones se tiene que desconectar. Bueno, esto pasa a segundo plano. Lo que nos pide el foro, lo que nos pide como ejercicio o parte de los ejercicios, es resolver los circuitos y calcular o encontrar los valores del voltaje en los circuitos, el valor de la corriente, de la potencia y de la resistencia. Bueno, la resistencia no la pide, pero se tiene que encontrar el valor de la resistencia equivalente o la resistencia total para hacer los demás cálculos. Esta es la simulación que elaboré en aplicación de Proto, en donde yo corroboré cada dato. Escoges una resistencia y te da los valores en la esquina de intensidad, voltaje, resistencia y potencia. Y esta fue como que mi guía. Una vez elaborado la simulación, procedí a elaborar la resolución de los ejercicios. Primero empecé con el circuito en paralelo. ¿Qué hice? Saqué la resistencia equivalente o la resistencia total, y con estas fórmulas, que es la fórmula para calcular el voltaje, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia, la despejé para sacar la fórmula para encontrar la intensidad. Y una vez con eso hice los respectivos cálculos para encontrar la intensidad de cada resistencia. Una vez con el valor de la intensidad y con el valor del voltaje de cada resistencia, que en un circuito en paralelo se sabe que el valor del voltaje se comparte o es el mismo en cada resistencia. Entonces, si el voltaje es 4.93, cada resistencia va a tener ese mismo valor. Elaboramos los cálculos con la fórmula de potencia, que potencia es igual a voltaje por intensidad, y sacamos sus respectivos cálculos. Este es para el circuito en paralelo, y para el circuito en serie es que es más de lo mismo. Primero sacamos la resistencia total con la suma de resistencias. Una vez con la resistencia total, utilizando la fórmula para encontrar la intensidad, sacamos su intensidad, y con su intensidad hacemos el cálculo para encontrar el voltaje de cada resistencia. ¿Por qué el voltaje? Porque la intensidad ya la tenemos. En los circuitos en serie la intensidad es la que se comparte, en los paralelos es el voltaje. Es una regla que ya está dicha, ya damos por hecho. Una vez con los valores del voltaje, los valores de la intensidad, entonces vamos a trabajar y vamos a encontrar los valores de la potencia por cada resistencia. Aquí están los cálculos y se pueden comparar, corroborar. Ahora, esta tabla es una tabla que nos pide el ejercicio, o que nos pide la plataforma, el foro, en el que quiere que hagamos una comparación de los datos medidos por los datos calculados. Esto es en el circuito en serie y esto es en el circuito en paralelo. Y creo que nada más. La potencia no la podemos calcular como tal con el multímetro, pero sí podemos hacer la operación con los valores obtenidos y me va a dar ya nada más ustedes lo pueden comparar. Y nada más aquí, más que mostrarles cómo se hacen las mediciones, así que un minuto.
o un segundo. Muy bien, este es el circuito en paralelo. Lo que vamos a hacer es checar con el multímetro el valor que nos debería dar. En este caso esta es la resistencia número 1, nos debería dar este valor de voltaje, porque el voltaje se mide en paralelo, o cuando tú vas a medir con un multímetro el voltaje de alguna resistencia o de algún aparato o algún componente, lo tienes que hacer midiéndolo en paralelo. Entonces energizamos la proto, viene la corriente por este cable y por los cables de atrás y pasa por cada resistencia formando un circuito en paralelo. Ahora lo que tenemos que hacer es pues medirlo. Energizamos, encenderemos el multímetro y nos da como valor el 4.93, que es el que tenemos aquí, que es el valor de la batería. Bueno, el valor que nos brinda la placa, que esta es una placa de alimentación. Y si queremos los demás valores, pues simplemente cambiamos los caimanes de lugar y nos damos cuenta que siguen midiendo lo mismo, y así sucesivamente por cada uno de estos. Como es un circuito en paralelo, pues sabemos que el valor del voltaje va a ser el mismo, entonces no creo necesario mostrarlo por cada resistencia, pero sí les tengo que mostrar cómo es que yo mido el valor de la intensidad. Así que un segundo. Ok, seguimos en el circuito paralelo. Entonces para medir la corriente usando el multímetro, lo que tenemos que hacer es desconectar una patita de la resistencia, tomarla con un caimán y que vaya a una punta del multímetro, y con la otra punta conectarla a un caimán, meter o insertar un cable en un hoyito sobre la ranura. Lo que buscamos con esto es cerrar un circuito, o cerrar un circuito que siga todo el cable hasta la punta, ingresa el multímetro, salga por la otra y cierre el circuito. Así es como nosotros medimos la corriente con un multímetro. Entonces energizamos la placa, prendemos el multímetro y nos da un valor de 5 microamperes o miliamperes. Entonces lo corroboramos con nuestros apuntes, que son estos. Nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo y se anota. Y este es un proceso muy laborioso, entonces no les voy a mostrar todo el proceso completo porque se alarga mucho el video, pero sí deben reconocer, o sí debemos reconocer que el multímetro debe pasar a esta, porque si no nos va a medir los datos. Debe estar puesto en amperes de corriente directa, porque esto es alterna, directa. Debe estar encendido, la placa debe estar energizada. Abrimos el circuito y conectamos una punta a un extremo del circuito y la otra punta al otro extremo, y ya con esto hacemos el cálculo de la corriente. Y esto mismo vamos a repetir con esta resistencia y con esta, para encontrar los valores, que yo ya lo hice anteriormente y aquí están los valores. Ya simplemente es corroborarlos con los que tienes y compararlos. El cálculo de la potencia y el otro, pues, con anterior imagen lo pueden revisar. Y por último, de este circuito solo es mostrarle la resistencia equivalente. Muy bien, seguimos con este circuito, y de este circuito, que es el último paso, es medir su resistencia total. Esta es la resistencia total del cálculo que hicimos y esta es la que yo obtuve anteriormente. Entonces encendemos el multímetro. No hay que olvidar poner el multímetro de nuevo en las ranuras para medir el amperaje, para medir los ohms. Este es para amperaje, esto es para ohms, y el negro siempre va en com. Aquí nos da un exacto, y si queremos algo más exacto lo ponemos aquí o aquí. Ya nos da un valor, nos da este valor,
y es cercano a este, no varía mucho, entonces pues prácticamente es el mismo. A veces suele variar porque en las resistencias al momento de medirlas no siempre obtenemos el valor totalmente exacto, entonces al realizarse la suma pues tiende a variar un poco, y este pues fue el que yo anoté, fue un redondeo. Y esto es todo por este circuito. Ahora me paso al circuito en serie para mostrar cómo se hacen las demás mediciones. Muy bien, empezamos con el siguiente circuito, que es el circuito en serie. Este lo trabajamos lo mismo que en el anterior. Vamos a medir el voltaje. Cada punta o cada cable debe estar conectado en su terminal. El multímetro para medir voltaje de corriente directa debe estar encendido. Energizamos la placa y debemos conectar cada caimán o cada punta o cada pata del caimán a cada patita de la resistencia, y con esto encontramos el valor del voltaje por esta resistencia, que es R1. Me da aquí 0.71, a veces baja a 0, en este caso se quedó aquí, que es este mismo, y si lo comparamos con este no se alejan mucho realmente. Entonces procedemos a hacer con el siguiente, que es este. Debería darnos un valor como este, que si nos venimos acá es este, nada más tiende a bajar y subir, yo decidí el más bajo y lo corroboramos, y igual nos alejan mucho, están cerca, y lo hacemos con los siguientes dos o con uno, porque realmente son resistencias del mismo valor, así que no tienden a variar mucho. Nos da este valor que comparamos acá y que comparamos acá, y es el mismo, y así con la última resistencia. Y de ahí, para calcular el valor de la corriente, cambiamos la pata, y voy a intentarlo hacer aquí en vivo y en directo, desconectando una pata, la conectamos. Ahora intentamos, nuestra misión aquí es cerrar el circuito. El multímetro está apagado. Esto, bueno, yo lo apago, pero no sé si no hay que apagarlo. Realmente yo lo hago por seguridad. Lo pasamos para medir amperaje y lo encendemos, sin olvidar que la placa ya estaba energizada, y nos da un valor de 1.64, que es el mismo cercano al que nos dio, a los valores que nos dio. Y aquí en este caso se aleja, pero muy poco. Esto se entiende que es por el valor de las resistencias, porque aunque las mido, tiende a variar un poco. Entonces hay algunos como que se abre mucho el cálculo y pues varía algo más por el tipo de cálculo, más que nada. Y para las demás resistencias se hace lo mismo. Abrimos el circuito, conectamos una pata y cerramos el circuito. Acá nos da un valor de una corriente, que debe ser el medido, y acá está el que debería tener. Y tenemos que repetir lo mismo con todas las resistencias que están en nuestro circuito. Yo no lo voy a hacer porque pues nos extendemos demasiado y no quiero hacer un video muy largo. Y por último, la última misión es pasar esto acá. ¿Por qué? Porque vamos a medir la resistencia total o la resistencia equivalente, o así yo le digo, en donde conectamos esta pata aquí, y con esta cerramos el circuito acá, lo cerramos y me da un 2.84 kilo ohms, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces con esto se termina la medición.
Ya se hizo todo. De hecho, el foro no pide más, nada más pide que mostremos la medición de corriente y voltaje de cada resistencia. Yo no lo voy a hacer de cada una porque es demasiado tiempo el que voy a pasar aquí explicando. La forma correcta de medir, ya se los expliqué, que en circuitos para medir voltaje con el multímetro se va a medir en paralelo, y para medir corriente vamos a medir en serie. Desconectamos una terminal, conectamos una punta a esa terminal y con la otra punta del multímetro cerramos el circuito, y con eso pues nos va a dar el valor. Siempre hay que acordarnos de cambiar la patita al lado del que vamos o necesitamos medir, y nunca midas corriente o amperaje en paralelo porque se te quema el multímetro y pues ahí valió. Lo siguiente es comparar los datos calculados, que ya lo hicimos, es la tabla que muestra, y comparación de lo simulado. Ya lo simulado es lo que tengo ya en las operaciones, es lo mismo, no hay mucha variación de lo que yo simulé. Es lo mismo de que por puntos decimales tiende a variar. Entonces pues yo creo ser el protagonista del video, entonces creo que esto es todo y espero que todo fuera claro. Hasta luego.